Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy María Cris Guevara. Estamos en una nueva edición de Portada. Muy contentos de conectar con ustedes. Y hoy llega, pues, Nicolás Romero, empresario cultural, a traernos grandes novedades junto a Arriba el Telón Ecuador. Bienvenido, Nicolás. Qué gusto que podamos conversar acerca de estos nuevos proyectos y lo que viene con Van Gogh Inmersivo. Con Van Gogh Inmersivo viene una cantidad de novedades interesantes. Yo creo que es la primera vez que una exposición de este tipo, que es una exposición cultural, trae este tipo de tecnología al país. La tecnología inmersiva, que lo que hace es poner el arte de una forma más fácil y más entretenida, y realmente crea una experiencia. De hecho, Guayaquil venía ya con mucha expectativa por esta muestra, que ya ha estado en Quito con mucho éxito, y también varias otras exposiciones a través de Arriba el Telón. Cuéntenos acerca de esas motivaciones de venir con estos temas culturales a Ecuador. Bueno, nosotros creemos que Ecuador es un país que está ávido de cierto tipo de eventos porque ha habido un vacío en el mercado. Y así desde el 2020 arrancamos con una agenda que no ha parado. 2020 fue Bodis, que se quedó en 4 ciudades, si no me equivoco, Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, hasta el 2021. Y luego arrancamos con Dinosaurios, una muestra más de entretenimiento que de cultura, pero sin duda tiene una parte educativa importante. Y eso lo comenzamos a presentar en Guayaquil, en el Malecón 2000. Y bueno, así hemos continuado nuestra agenda hasta Van Gogh, que es probablemente la más novedosa, que abrimos en Quito el año pasado. Y estamos literalmente a puertas de inaugurarla en Guayaquil el 7 de junio. Cuéntenos acerca de esta muestra Van Gogh vivo, real e inmersivo en Guayaquil. A través de Ticket Show pueden conseguir ustedes las entradas. Esta es una colaboración con Cultural Holanda, una sala inmersiva y 6 salas museográficas. Por eso se llama real más inmersivo. Es importante entender primero que esta no es la única muestra de Van Gogh que hay en el mundo. Hay aproximadamente, probablemente 5 o 6 empresas que tienen más de 20, 30 muestras de Van Gogh en el mundo, que se presentan a la misma vez, ¿verdad? En muchas ciudades. Hoy hay Van Gogh en varias ciudades del mundo. Realmente la nuestra, lo especial que tiene es que la mayoría son inmersivas. La nuestra tiene un área inmersiva importante, es probablemente un área novedosa, pero tiene también salas museográficas. Y es realmente el modelo que está cambiando la forma de hacer museos hoy en día. Hace muy poco se inauguró en España una muestra de Sorolla, gran artista español, y lo que hizo el museo fue poner sus obras reales, museo que ya tenía sus obras y que las exponía, ¿verdad? Poner salas con sus obras reales, sí, y con una sala y con varias salas inmersivas que había creado, y realmente está haciendo un boom en España. La nuestra pretende eso, pretende tener una representación de las obras del maestro, digamos. Uno de los principales exponentes del postimpresionismo, que ha pintado unos 800 cuadros, realizó más de 1.600 dibujos. Y más allá de ser quizá el padre del postimpresionismo, es probablemente uno de los pintores más importantes en la historia, ¿no? Ahí tenemos unas imágenes. Entonces, esa parte es inmersiva, ¿verdad? Y lo que logra es que el visitante tenga una experiencia de 360 grados con todos sus sentidos. De Van Gogh, ¿no? Con todos sus sentidos, porque hay música de la época, se ambienta con música de la época, se puede sentar, puede estar libremente oyendo y viendo, eso produce unas sensaciones súper distintas a lo que usted está acostumbrado cuando ve arte, porque claro, obviamente estar en un museo. Las ve impresas en el piso, en las paredes. Nuestra carpa tiene 9 metros de alto,
Entonces ver esto a 9 metros con 360 grados crea una sensación de inmersión. Y luego usted pasa también a varias salas donde hay representaciones en tecnología backlight, es decir, en tecnología, es una tecnología de punta con una altísima calidad de impresión y con luz por detrás, y usted ve detalles de la obra, y además también ve esculturas de la obra, es decir, ve representaciones escultóricas de la obra de Van Gogh, con mucho video y hay de la narraciones vida, también en vivo, ¿no? mucho video de la vida de él y de quienes influenciaron su arte, es decir, su hermano, su cuñada, y claro, sí, tenemos guías, cada sala tiene guías. Entonces, por eso hablamos de que esto es una muestra real e inmersiva, porque tiene una parte museográfica importante, tiene una parte de representación, usted puede pintar usando las técnicas que usó Van Gogh. ¿A partir de qué edades pueden ir los niños, por ejemplo? Esa es una pregunta difícil, porque hay niños de 6, 7 años que han gozado pintando y comenzando a dibujar. Yo le diría que a partir de los 8 años probablemente a cualquier niño le va a llamar la atención y va a atraer lo que ve, sobre todo los que tienen inclinaciones artísticas, pero hemos escuchado testimonios de chicos que nos han dicho, esto me ha cambiado la vida, me ha cambiado la forma de ver las cosas. Así que yo le diría que a partir de 8 años es una muestra que la van a disfrutar. Es importante el uso de la tecnología para el acceso a la cultura y así además muchas personas pueden ver este tipo de muestras. Se viene la inauguración este 7 de junio en la explanada del Centro Comercial Policentro. 7 de julio, sí, a las 7 de la noche inauguramos. El 8 ya estaremos abiertos al público. A partir del 8 hasta hoy, digamos, y hasta el día 7, solo se pueden comprar entradas a través de Ticket Show en el website. Pero a partir del 8 también se pueden comprar físicamente en el Policentro. Tenemos una isla dentro del Policentro que venderá las entradas. Tenemos horarios martes a viernes de 12 a 8 de la noche, los sábados a las 11 hasta las 21 horas, los domingos de 11 a 7 y media de la noche. Con precios de $6 adultos, niños $4, los fines de semana, sábados y domingos a $8 los adultos y los niños a $5. También hay precios especiales para la gente de tercera edad, ¿no? Cuéntanos acerca del uso de la tecnología y cómo esta parte nos ayuda a tener toda esta experiencia distinta a lo que fuera una visita a un museo. Claro, una de las partes que se usa, digamos, uno de los componentes que se usa tecnológicamente es el mapping. Entonces, es un software que logra literalmente subir a una plataforma tecnológica el sitio con sus imperfecciones, con sus alturas, con sus formas, y optimiza la proyección, ¿verdad? Con proyectores de muy alto nivel, además muchos proyectores en distinto ángulo, y logran maximizar la proyección, enfocándola al sitio en el que está. Entonces se mapea el sitio básicamente. Este software mapea el sitio y luego programa las imágenes basados en ese mapeo. Entonces la calidad que usted ve de impresión, digamos, la calidad que usted ve en el video, pues es infinitamente mayor que si yo pusiera 2 o 3 proyectores a pasar estas imágenes. Además hay una combinación de proyectores. Ahí podemos ver en las imágenes. Así es, hay más de 40 proyectores. Los famosos girasoles. Esta es la tecnología Light Walls, video stands con curiosidades, oportunidades fotográficas, proyectores de última generación, con narraciones en vivo, guías expertos contarán detalles de la vida de Vincent Van Gogh. Sí, detalles importantes porque no es solo ver la obra, hay un poco que entenderla y entender el marco de referencia. Vincent Van Gogh pidió destruir algunos de sus cuadros. Antes de morir, el hombre pensaba que había sido un fracaso y que su vida había sido un desperdicio, que había sido un fracasado. ¿El síndrome del impostor, tal vez? Peor todavía, peor. No logró vender sino un cuadro en su vida.
no logró tener un ingreso estable en su vida, su hermano lo tuvo que mantener. Entonces, realmente para nuestros estándares o para los estándares sociales, Era un fracaso. el hombre fue un fracaso. Probablemente debe ser de los 10 pintores más importantes de la historia de la humanidad, o de los 15 pintores más importantes en la historia de la humanidad. Así que es interesante entender ese marco El referencial contexto. y dónde vivió y por lo que pasó para entender la obra. Seguimos conversando acerca de Van Gogh y esta interesante muestra luego de esta pausa. Pinturas Unidas se ha caracterizado por presentar sus tendencias del color en conjunto con NSS Color System. Son 24 colores que al estar agrupados con más de portada y con mucha alegría seguimos conversando acerca del arte junto a Nicolás Romero y esta obra que se viene con Van Gogh inmersivo y la importancia de este contexto artístico e histórico, el pintor de los girasoles. Muchos lo tienen identificado así. No fue necesariamente en su primera etapa, en la primera etapa de la vida. Van Gogh, y una de las cosas interesantes que uno entra en la exposición, una de las primeras salas, habla sobre su cambio. Y usted va a ver en tecnología backlight sus primeros retratos y cómo evolucionan. Al principio sus colores eran mucho más oscuros, sin ser un pintor tipo renacentista ni haciendo claroscuros, no tanto, pero era un pintor que usaba colores mucho más oscuros. Es realmente cuando él cambia de residencia, cuando se acerca al campo, ¿En Francia? Cuando comienza a ver y se muda a Francia, cuando comienza a usar colores más vivos, cuando la naturaleza le comienza a impresionar más, cuando comienza a usar el amarillo tanto, así que... Un color más alegre también, ¿no? Y bueno, y ese es un poco el porqué del pintar los girasoles. Era para él la representación viva de la alegría, y probablemente de una alegría que no tenía. Claro, Van Gogh, para los que de pronto desconocen el tema, tenía sus altibajos emocionales. Por así decirlo suave. Muchos, sí, sin duda. Él no necesariamente tuvo estabilidad emocional durante su vida, y probablemente el cuadro más conocido, que es La Noche Estrellada, es el cuadro probablemente más conocido, más valioso o más querido por el público, lo pintó viendo desde la ventana del sanatorio en el que estaba internado. Uh-huh. Un poco de eso tratamos de que lo viva el visitante. Al entrar a la sala inmersiva, usted tiene que pasar por un túnel en que lo envuelve la noche estrellada, o al salir de la sala inmersiva usted entra a un campo de girasoles y camina y puede pasar y tocar los girasoles, piso, techo. Entonces, una de las cosas que queremos lograr en esta exposición
es que literalmente sienta a Van Gogh, que lo sienta, que lo pueda sentir con el tacto, con la vista, con los oídos, con todos los sentidos posibles. Y viene a ser una experiencia bastante espiritual. ¿Cuáles han sido esas impresiones de los visitantes y cuál fue su primera impresión al estar en contacto con todo este arte? Bueno, para mí fue interesantísimo ver a mi hija le fascina el arte y pinta, y cuando inaugurábamos la exposición en Quito, pese a que ella había visto un poco el armado y tal, cuando la inauguramos y entró en la sala inmersiva, digamos, era difícil que las lágrimas, no podía aguantar las lágrimas, y me impactó, y lo vi en 2 o 3 chicos más. Eso fue para mí realmente impactante, entender, valga la redundancia, entender el impacto que se estaba logrando, ¿verdad?, en gente joven con esta exposición. Fue increíble, fue una de las experiencias más bonitas para mí. Son cosas que son difíciles de explicar, que solo el ser humano lo puede vivir. Y bueno, pues este increíble artista con su primera gran obra, Los comedores de patatas, es famoso por el tema de la oreja, ¿no? Que se cortó la oreja en una riña con su colega francés Paul Gauguin también. Sí, hay partes de la historia que no son exactas y que a lo mejor nunca se va a saber con exactitud, pero sí, sin duda, entender la dinámica entre Paul Gauguin, que fue otro genio de la época, fue realmente una suerte increíble, digamos, que estos dos se encontraran y que estuvieran en el mismo marco referencial en la misma época, porque Gauguin es otro genio. Pero entender la dinámica entre estas dos personas es clave para entender el arte. Vivieron juntos, fueron grandes amigos, después se odiaron, pero fueron compañeros de casa, y realmente uno entiende también el impacto que tuvo su hermano, el hermano de Van Gogh, que fue realmente siempre el que estuvo atrás empujándolo. El que lo financiaba, sí. El que además consigue a este artista rechazado, con el que nadie quería estar, que Gauguin viva con él en la casa, y ahí en esa época fue una época de producción salvaje de Van Gogh, o sea, produjo muchísimo. Y ahí es cuando empieza a venir esta fuente de colores vivos. Así es. El amarillo es clásico en este artista, ¿verdad? Y los distintos tipos de amarillos, pero nunca vendió un cuadro. Y ese tipo de cuadros, vendió un solo cuadro en su vida. Y no necesariamente de esa etapa, y no necesariamente de los que consideramos, o de los que consideramos más bonitos. Pues bueno, Nicolás, haga la invitación al público y pues motívelos a ver esta gran obra inmersiva con la fuente de la tecnología que nos puede ayudar a tener una experiencia completa y pues, como lo decíamos, espiritual. Sí, es yo creo que una forma sumamente importante de acercarnos al arte. Yo creo que casi todos los ecuatorianos, el 95% de ecuatorianos, tendremos pocas oportunidades o ninguna oportunidad para ver una obra original de Van Gogh. Va a ser muy difícil que puedan viajar y en los pocos museos que las tienen verlas. Esta es una forma alternativa de ver y de conocer la obra de uno de los más grandes maestros de pintura del mundo, y además de poder llevar a los chicos y de hacer que los chicos, los niños, entren en el mundo del arte vía el entretenimiento, que no es fácil y es una forma que está causando furor en el mundo, el arte inmersivo, o poner el arte de forma inmersiva, porque logra una emoción increíble en chicos que no han estado expuestos al arte. Así que yo le diría que es una experiencia única, es la primera vez que en nuestro país llega algo así, que lo podemos traer, que sin duda trataremos de seguir trayendo. Le damos las gracias por creer en la cultura en el país y seguir con este tipo de muestras. A propósito, ¿qué nuevas muestras vendrán? Si nos puede dar un adelanto. Sí, va a venir una muestra inmersiva dentro de poco. Al terminar Van Gogh vendrá una muestra inmersiva de uno de los mayores genios del Renacimiento.
Hasta ahí lo dejamos y muchas gracias a Nicolás Romero por acompañarnos en Portada, darnos toda esta explicación, contexto histórico y sobre todo esa parte íntima del arte que podemos compartir todos gracias a estas iniciativas que nos brindan oportunidades al ser humano de crecer. Así nos despedimos. Yo soy María Cris Guevara y gracias, Nicolás. Muchísimas gracias por la invitación. Los esperamos. Nos vemos en una próxima oportunidad.